Un saludo para los seguidores del radar informativo de Felipe Fuentes. Les recuerdo que se pueden comunicar conmigo en las redes sociales, en Facebook, en el radar informativo y en Twitter en @elradarinfoff para que me expresen sus opiniones y comentarios. En esta ocasión les voy a hablar de la lista de 30 preseleccionados por el director técnico de la Selección Colombia, José Pekerman, con miras a la Copa América. Esta lista se deberá reducir a 23 el próximo 1 de junio y será la lista definitiva de jugadores que representarán el tricolor nacional en Chile 2015. Debo mencionar que José Pekerman tuvo en cuenta para la convocatoria a varios jugadores que pueden hacer parte de la selección preolímpica de Colombia, que en marzo próximo enfrentará el repechaje clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entre los convocados hay algunas sorpresas, pero empecemos de atrás hacia adelante. En el arco fueron convocados David Ospina, Camilo Vargas y Cristian Bonilla. Son muy buenos nombres y significa que hay un recambio en el arco. Hay posibilidad de reemplazo de una forma óptima. Entre los defensas convocados se encuentra Carlos Valdés del Nacional de Uruguay. La sorpresa de la convocatoria, Francisco Meza, Pablo Armero de el Flamengo de Brasil, Pedro Franco del Besiktas de Turquía, Santiago Arias del PSV de Holanda, recientemente campeón, Cristian Zapata del Milán, Eder Álvarez Balanta de River Plate, Jason Murillo del Granada Español, Juan Camilo Zúñiga del Nápoles italiano, que está recuperándose de una lesión, y Johan Mojica del Valladolid español. Es una nómina defensiva muy interesante, con regresos importantes como el de Balanta y Carlos Valdés, y la cuota de renovación, que es la de Francisco Meza y Johan Mojica, además de la experiencia representada en Pablo Armero y Camilo Zúñiga. Pero es importante mencionar que los laterales no se encuentran en un buen momento porque están en fase de recuperación de algunas lesiones musculares, como el caso de Santiago Arias y de Camilo Zúñiga. Entonces hay que esperar qué decisión toma el entrenador, porque no se sabe si llegarán en un 100% a la competencia, porque ya solamente falta un mes para el primer partido contra Venezuela. Y los centrales, algunos vienen sin ritmo, como es el caso de Cristian Zapata, que no es titular en el Milán de Italia. Entonces
hay la posibilidad de una pareja que ha brindado seguridad, como la de Jason Murillo y Pedro Franco. Esperemos que tome la mejor decisión el profesor Peckerman. Entre los volantes se puede destacar el nombre de Edwin Valencia, quien regresa al combinado nacional. El año pasado, por una lesión, se perdió el mundial, pero también aparecen nombres de la total confianza del técnico como Abel Aguilar, Alexander Mejía, Carlos Sánchez, Freddy Guarín, que su nombre está en duda por una lesión sufrida hace pocos días, y los volantes creativos o de avanzada, como son Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. Entonces, hay material de donde elegir. Y el técnico los conoce, ha sido coherente con la convocatoria, porque algunos de estos nombres que empezaron a sonar después del Mundial los tuvo en cuenta en la anterior gira que tuvo la selección. Y entre los delanteros se debe mencionar los nombres de Radamel Falcao García, de Jackson Martínez, Carlos Vaca y Teófilo Gutiérrez, entre los delanteros de confianza del técnico. Pero no podemos dejar de lado nombres importantes que serían un gran complemento en momentos definitivos, como lo son Andrés Rentería y Víctor Ibargo. Entonces la selección está muy bien conformada, no, no faltaron nombres desde mi punto de vista, porque los que están en buen momento son los que están en la lista. Se podría pensar que algunos jugadores de México deberían estar, pero no fueron llamados porque desde hace algún tiempo no son considerados por el cuerpo técnico, entonces no pueden llegar a ser sorpresa. Esperemos que ocurre, porque la selección se concentra la primera semana de junio y jugará un partido amistoso, parece que contra Costa Rica, en territorio argentino, para luego viajar a Chile, a la sede de la Copa América. Faltan algunas semanas, esperemos que el grupo se mantenga y que la elección de los 7 jugadores que se deben desvincular del llamado sea la más acertada para la selección. Hay muchas expectativas, teniendo en cuenta que la última referencia competitiva del equipo de Peckerman fue el Mundial de Brasil 2014. Y no hay que negarlo, Colombia parte como uno de los favoritos. Y en esta ocasión se piensa que el equipo sí tiene la madurez suficiente para aguantar este tipo de presiones. Entonces todo lo dirán los muchachos en la cancha, y desde el radar informativo de Felipe Fuentes les deseamos los mejores éxitos. Y a ustedes, mis apreciados seguidores, nos encontraremos en cualquier momento con otro tema de actualidad y de interés general. No olviden seguirme en las redes sociales, en Facebook, en el Radar Informativo, y en Twitter, en @elradarinfoff. Muchas gracias.